Hay una pregunta que acaba de hacer una persona de la audiencia que vale la pena que te la comparta. Y sobre todo estoy seguro que te puede impactar, o por lo menos a alguien que conozcas le va a impactar. Antes de comenzar, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente drenado emprendiendo solo? Aunque en teoría estés haciendo lo que te gusta. Respuesta corta, sí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, voy a explicarte desde mi perspectiva y desde mi historia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en relación a esta sensación muchas veces de vacío que se vive cuando emprendes en solitario? Hoy en día es muy fácil poder hacerlo, hacer lo que de alguna manera un emprendimiento tú solo. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas. ¿Por qué? Porque este concepto de automatización se puede dar. Sin embargo, uno de los conceptos que a veces no se habla es de la parte emocional. Y no bajo un contexto tipo cliché, sino más bien qué tipo de persona eres en función de si el hecho de emprender primero es para ti y dos, emprender en solitario, porque son conceptos distintos. Para emprender en solitario, y sobre todo si te mueves en el mundo digital, la soledad tiene que ser algo que disfrutes, sí o sí, porque nada más tú te vas a entender. Eso es lo primero. Ni la gente te va a entender, ni los que están cerca de ti te van a entender, ni, digamos, el entorno posiblemente, si no hay gente que haga lo que tú haces, muy posiblemente no te van a entender e incluso pueden ir en contra de lo que tú estés haciendo. Algunos quizá porque no quieran lo mejor para ti, pero habrá otros que quieren lo mejor para ti. Como no lo entienden, entonces van a tratar de persuadirte, ¿no? Para que mejor vuelvas al buen camino. Sin embargo, fíjense muy bien, déjenme les doy este dato. Hay estudios en la Universidad de California que dice que el 72% de los emprendedores reconocen haber sufrido altos niveles de estrés emocional, el famoso burnout también, y todo esto en los primeros 3 años de su negocio. Digamos, estas son cifras oficiales. Ahora, los que trabajan en solitario, es decir, esto mismo, pero quienes lo están haciendo solos, tienen un 50% más de riesgo, precisamente de caer en esto en relación a los que lo hacen en equipo. No es lo mismo. No es lo mismo formar parte de un equipo donde de alguna manera la responsabilidad se comparte y te puedes desahogar con ese equipo, porque ellos de alguna manera están hablando el mismo idioma, a cuando tú inicias esto por tu cuenta. Normalmente les digo, o sea, tienen que ser personas muy introspectivas, tienen que ser personas autoexigentes. Quizás esto no es que sea algo bueno, pero es un perfil donde cae. Tienes que ser sumamente autodidacta, te tienes que medir a ti mismo y tienes que entender que todo depende de ti. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Entonces, en relación a la pregunta, ¿no? Como muchas veces tenemos una visión, pues, tenemos una idea, tenemos un concepto que nos llama, que nos gusta, pero muchas veces eso no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque cuando tú te enfrentas de alguna manera a los efectos de tu emprendimiento, falta de dinero, falta de recursos, a lo mejor un desgaste en tiempo, tienes que priorizar otras cosas, a lo mejor antes no tenías las preocupaciones que vas a tener, la incertidumbre, entre muchas otras cosas. Pues claro, ¿no? Son conceptos que nos gusta entender el sueño, ¿no? Nos gusta entender el concepto, nos gusta de alguna manera visualizar la gloria, pero como se dice por ahí, ¿no? La gente ama la gloria, más no la historia. Entonces, algo que vale la pena es que, o por lo menos yo rescato, es que muchas veces no se trata de talento. O sea, el talento ahí está. Incluso hasta me atrevería a decir que tampoco se trata tanto de disciplina. Me refiero a la ética de trabajo, ¿no? A la disciplina de trabajo. Porque no es que tengas que ser una máquina, ¿no? Para poder hacerlo. Lo que sí es cierto es que si tú no tienes una estructura emocional sólida, pues es muy imposible que claudiques, porque te enfrentas a muchas cosas, a muchos temores, demonios internos, y algo que muy poca gente menciona es que cuando alguien emprende, por ejemplo, cuando alguien tiene una visión de negocio, ¿saben qué sucede? Muchas veces la gente quiere hacer eso, no por el negocio en sí mismo, no por la idea, no por la visión, sino que lo hacen desde un aspecto, digamos, una herida interna, y tratan de subsanarla con eso. Por ejemplo, si alguien tuvo una infancia difícil y de pronto, pues, la carencia y estos aspectos fueron muy determinantes, me refiero a una carencia, pues, digamos, económica, pero quizá afectiva también,
emocional, pues muchas veces pueden generar o querer generar un negocio, un emprendimiento o algo que subsane esa herida. Ahora sí reconózcanme, ahora sí valídenme, ahora sí quiéranme, ahora sí admírenme. ¿Me doy a entender? Al final el negocio puede pasar a un segundo o tercer término. Esto mismo puede aplicar en relación a la valía personal, pues. Por eso, si no tenemos una estructura emocional fuerte, pues todas estas falencias se van a mostrar, para que tengas el dato, ¿no? Aspectos importantes, fíjense, cuando eres un solopreneur, es decir, una persona que emprende en solitario se le conoce como solopreneur, ¿sí? Y hoy en día, pues, el solopreneur es algo bastante común, o sea, no es que sea raro. Más que nada el solopreneur digital, con todo lo que existe hoy en día, las herramientas, la IA, la tecnología, la automatización, lo técnico, ayuda mucho a eficientar procesos. Entonces, si antes necesitabas una persona para esto, otra persona para aquello, alguien que administrara esto, alguien que te ayudara con otra cosa, pues muchas veces ya estas cuestiones se pueden delegar de una manera automática. Es por eso que te ofrece el hecho de emprender en solitario, te puede ofrecer mucha libertad. Sí, te quita dolores de cabeza de otra índole también, pero puede ser un arma de doble filo. No sé si revisaron o si has sabido, ¿no?, de este libro de la Sociedad del Cansancio. Este es un libro, de hecho el análisis lo vas a encontrar precisamente aquí donde está revisando esta información, pero en este libro se menciona cómo nosotros ya no hace falta una estructura, digamos, de jerarquía. ¿A qué voy? Cuando tú estás en una empresa, por ejemplo, tú trabajas en una compañía, pues normalmente hay jefes, hay directores, hay estructuras, y lo que tú haces, pues va ligado precisamente a cumplir lo que en teoría te dicen que hay que cumplir. Entonces, aquí no hay tanto problema, ¿no? O más bien, ahí no hay tanto problema mientras tú cumplas lo que se supone que hay que cumplir. Que después te quejes y que no te satisface y que te explotan mucho y que es muy cansado. Puede ser. En este libro, La Sociedad del Cansancio, pues el autor se refiere mucho a, digamos, a los empleados o trabajadores que pues se desviven, ¿no?, por la empresa donde están. Pero cuando eres un solopreneur, aplicas eso mismo y más, pero hacia ti mismo. Por eso puede ser como un arma de doble filo, porque si dices, bueno, si es para mí, pues tiene que ser bueno, ¿no? Sin embargo, cuando eso sucede, pues no es como tan simple, porque si tú no logras controlar eso, tu desgaste emocional puede ser muy alto, porque es tu responsabilidad, son tus ideas. Estás tú y tu mente nada más, estás tú y tu proceso creativo, y estás tú y hacerlo funcionar. Entonces ahí entran muchas cosas, ¿no? Desde el aprendizaje, el conocimiento, qué interacción vas a tener, cómo vas a medirlo, cómo vas a vender, cómo vas a empezar a producir, cómo vas a escalar si es que esta parte es algo que vas a tener que hacer. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, o sea, esa es la verdad. O sea, mucha gente puede criticar un empleo, por ejemplo, pero, ok, salte y emprende tú y valida qué tan fácil es. Quienes han emprendido o han desarrollado su propio negocio entienden perfectamente esto. No es lo mismo estar desde una zona de seguridad y que de alguna forma, pues, tienes una protección a cuando eso no existe. Ahora, cuando eres un solopreneur, pues aquí puede haber un gran caos porque ni siquiera tienes otros puntos de vista, eres nada más tú. Y cuando eres solo tú, entonces, pues depende mucho de la propia autoexigencia que hagas hacia tu persona. Porque puede ser que entonces sí, caigas en desequilibrios muy fácilmente. Y algo que tendrías que entender es que el problema como tal no es que no sepas qué hacer. Normalmente cuando se emprende en solitario es porque tienes nociones de lo que hay que hacer. El problema es qué tanto te desgastas emocionalmente, qué tanto caes en un desbalance. Por ejemplo, la ansiedad, la duda constante, el miedo al futuro, aspectos como la autoexigencia pueden hacerse demasiado severos. Pueden de alguna manera llevarte a caer en extremos donde pierdes pues prácticamente la conexión contigo. Y ese es un problema enorme porque al final, ¿con quién hablas? ¿Con quién vas? ¿Con quién te apoyas? Y esa presión de que si las cosas no funcionan, pues te hace caer en esta espiral descendente. Me ha tocado conocer mucha gente que lo ha intentado en serio, o sea, ha hecho en función de lo que sabe hacer, digamos, su habilidad, su técnica, su destreza, son personas con estructura, dedicadas, y lo intentan, pero no les funciona. No les funciona no porque no tengan talento, no porque no sepan su arte, sino porque hay conceptos que no contemplaron.
Puede ser que necesites, digamos, un periodo de siembra, pues. Puede ser que necesites quizá estar trabajando sin ver un resultado durante bastante tiempo. Y más ahora, ¿no? En la era de microondas, de los resultados inmediatos. No, pues hago un video y tiene que hacerse viral, una vez más. Aquí entran estas leyes, digamos, de proporción. ¿Cuántos de los que intentan algo realmente pueden tener un éxito, digamos, considerable? Siempre es una fracción mínima. Y sí, la suerte puede jugar un factor y hay otros elementos que muchas veces no contemplamos que forman parte, digamos, de la estructura de la persona en sí misma. Por eso, cuando una persona se conoce internamente cómo es, sabes que yo trabajo bien así y esto es lo que a mí se me da bien y esta es la forma en la cual yo puedo resistir y esta es la forma en la cual yo puedo mantenerme X cantidad de tiempo. Ah, bueno, entonces ya estás bajo un contexto mucho más aterrizado. Pero si no, si lo hiciste por el impulso, si lo hiciste por el ímpetu, si lo hiciste por el sueño, si lo hiciste por el estilo, si lo hiciste simplemente para cubrir esta necesidad interna, ¿no? De aceptación, reconocimiento, amor propio, que te integren, que te admiren, y no se da, pues entonces es muy fácil que claudiques y lo que es peor, pues termines con esta herida más profunda. Y una trampa que se suele caer mucho en la gente que emprende en solitario, los solopreneurs, es que si bien existe este concepto de la carrera de la rata, ¿no? Esta rueda y está la rata girando, ¿no? En el aspecto, digamos, laboral tradicional que puso en el radar, ¿no? Robert Kiyosaki. Lo que sucede aquí es que trabajas más y más simplemente para tratar de compensar, ¿no? Todo este descontrol interno. En pocas palabras, si tú sientes culpa, si tú sientes remordimiento, si tú sientes frustración, si tú sientes, digamos, estas energías bajas, piensas que trabajando más es lo que tendrías que hacer. Piensas que esforzándote más, dedicándote más, hacer esto más intenso, es el camino que tendrías que seguir, porque así te dijeron, porque es la educación, porque es el mensaje que se nos dio, porque la cultura, porque el entorno donde crecimos, que todo tiene que costarnos trabajo y todo esto. Si compramos esa idea, entonces, pues esta rueda cada vez vamos a estarla girando a mayor velocidad, pero sin avanzar. El desgaste emocional va a ser cada vez mayor. Y una vez más les digo, o sea, muchas veces nosotros contemplamos los aspectos técnicos, contemplamos los aspectos, digamos, de habilidad, contemplamos los aspectos de experiencia, pero nunca contemplamos los aspectos internos. Porque es muy fácil cuando alguien más resuelve el problema o no resuelve el problema. Nosotros hacemos lo que nos toca, pero alguien más se encarga de resolver la situación. Por eso te digo, la clave no es hacer más, sino que logres de alguna manera recuperar lo que sería tu centro emocional. Y no nada más eso, sino que también tendrías que entender pues cuál es tu capacidad, ¿no? Que tienes para sostenerte y sobre todo cómo tomar las decisiones que vayan en tu beneficio. Ya que no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de estructura interna. Y no me voy a cansar de repetirlo. Tienes que vivirlo para saberlo. Hacia afuera, una persona que no está haciendo este tipo de, digamos, modelos de negocio, donde tú eres el producto, donde tú eres quien produce todo, es difícil que lo comprenda. Es más, habrá personas que hasta se les haga absurdo. Por eso les decía al comienzo que tienes que saber qué tipo de persona eres. Un solopreneur o un emprendedor en solitario es alguien que le gusta estar solo. Punto. Es alguien que disfruta la soledad. Es alguien que disfruta la introspección. Es alguien que disfruta su propia mejora. Es alguien que puede ser, digamos, crítico o exigente hacia su persona en relación a tener ese estado mental, digamos, de crecimiento. Es alguien que no le gusta estar de alguna manera atado a lineamientos o aspectos que no le hagan tener cierto sentido, pues, o que no conecten. Es alguien que puede ser poco comprendido porque se mueve a su ritmo y muchas veces, si no se sabe canalizar la parte emocional, pues entonces todo se lo guarda y pues puede ser que el desenlace no sea el mejor. Y es por eso que para tratar de afianzar más, digamos, todo este tema, hice una guía de implementación muy práctica en relación a este concepto de la disciplina emocional. ¿Cómo recuperar el control? ¿Cómo tomar una vez más la batuta si es que sientes que las cosas se están descontrolando? Sobre todo si eres alguien que eres el responsable, ¿no?, de que las cosas funcionen. Esto aplica a emprendedores, implica también a dueños de negocio, implica también incluso a gente que quiere emprender y demás. Digamos que es la base, pero muy enfáticamente te diría que aquellos que emprenden en solitario le van a encontrar un gran valor, porque al final forma parte de la historia, forma parte de los principios,
y forma parte de la propia experiencia, por lo menos, que yo te puedo compartir en relación a todo este tema. Si es así, hay dos formas en la cual te puedes hacer precisamente de esta guía. Número uno, en los comentarios coloca: quiero la guía de la disciplina emocional, y con mucho gusto yo te voy a compartir el enlace directo. Y la segunda opción es que revises la descripción, analiza si se encuentra ahí el enlace, y si es así, hagas clic y entonces te registres y descargues la guía. Sería todo por mi parte. Me gustaría mucho saber tu opinión. Si este tema resuena contigo, si eres una persona que está emprendiendo, si eres una persona que ha tenido obstáculos, supongo que sí, pero el punto es que los compartas. ¿Cuál vendría siendo, no? Una de las enseñanzas, ¿no? Que tu historia de vida también puedes tú externar y sobre todo ayudar a otros para que expandan sus puntos de vista. Y la cuestión más importante es, pues, validar si este concepto es algo que tú quieres profundizar más, porque hay mucho de dónde hablar precisamente de toda esta línea, y sobre todo si eres alguien que se considera más un emprendedor solitario, si eres alguien que resuena más por su personalidad, por su estilo, por su forma de trabajo, pues también podemos ir generando más y más contenidos relacionados hacia herramientas, técnicas, enfoques, tendencias, etcétera, que puedas usar a tu favor precisamente pues para desarrollar mejor tu negocio. Hazlo saber todo en los comentarios sobre esto, vamos a decidir. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente contenido.